Gracias te damos, soberano Señor, una vez más por este día nuevo que nos permites comenzar leyendo tu palabra, esperando que obres con ella en nuestra vida, Señor, que nos des entendimiento, sabiduría y que la podamos aplicar en nuestra vida, Señor. Que este rato de lectura sea de bendición para todos los que participemos en ella. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Segundo libro de las Crónicas, capítulo número 18. En la versión Reina Valera contemporánea. Además de sus abundantes riquezas y gran esplendor, Josafat se emparentó con Ahab. Así que algunos años después fue a Samaria para visitar a Ahab, y Ahab mató muchas ovejas y bueyes para él y para la gente que lo acompañaba, pero lo persuadió a unirse con él para atacar Ramot de Galaad. El rey Ahab de Israel le dijo al rey Josafat de Judá: ¿Quieres atacar conmigo a Ramón de Galaad? Y Josafat respondió: Yo soy como tú, y mi pueblo es como tu pueblo. Iremos contigo a la guerra. Pero antes te ruego que consultes hoy mismo la palabra del Señor. El rey de Israel reunió a 400 profetas y les preguntó: ¿Debemos ir a la guerra contra Ramón de Galaad o debo quedarme quieto? Los profetas dijeron: Su majestad puede ir, porque Dios los pondrá en sus manos. Pero Josafat dijo: ¿No hay aquí algún profeta del Señor por medio del cual podamos consultarlo? El rey de Israel le respondió a Josafat: Aún queda uno, que es Micaías, hijo de Imla. Por medio de él podemos consultar al Señor. Pero yo lo aborrezco porque nunca me profetiza nada bueno, sino solo cosas malas. Josafat objetó: No hable así su majestad. El rey de Israel llamó a un oficial y le dijo que venga enseguida Micaías, hijo de Imla. Tanto el rey de Israel como el rey Josafat de Judá estaban sentados en su trono, vestidos con sus ropas reales en la plaza que estaba junto a la entrada de la puerta de Samaria, mientras todos los profetas profetizaban en su presencia. Sedequías, hijo de Kenaná, había hecho unos cuernos de hierro y decía: Así ha dicho el Señor. Con estos cuernos atacarás a los sirios hasta destruirlos por completo. También todos los profetas profetizaban lo mismo y decían: Vaya su majestad y ataque a Ramón de Galaad, que obtendrá la victoria. El Señor la pondrá en sus manos. El mensajero que había ido a llamar a Micaías le dijo: Toma en cuenta que las palabras de los profetas coinciden en anunciar al rey cosas buenas. Yo te ruego que hables bien y que tus palabras sean como las de ellos. Pero Micaía respondió: Juro por el Señor que solo diré lo que mi Dios me ordene decir. Cuando Micaías se presentó ante el rey, éste le dijo: Micaías, ¿debemos ir a pelear contra Ramón de Galaad o debo quedarme quieto? Y Micaías respondió: Vayan, que van a obtener la victoria. Esa gente será puesta en manos de ustedes. El rey le dijo: ¿Cuántas veces debo hacerte jurar por el nombre del Señor que no me digas nada que no sea la verdad? Entonces Micaías dijo: Veo a todo Israel esparcido por los montes como ovejas sin pastor. El Señor ha dicho: Esta gente no tiene a quien seguir, que se regresen todos a su casa en paz. El rey de Israel le dijo entonces a Josafat: ¿No te había dicho ya que éste no me profetizaría nada bueno, sino solo el mal? Pero Micaías añadió: Escuchen la palabra del Señor. Yo he visto al Señor sentado en su trono, a su derecha y a su izquierda estaba todo el ejército de los cielos. Y el Señor preguntó: ¿Quién inducirá a Ahab, el rey de Israel, para que ataque a Ramón de Galaad y muera en el intento? Y uno decía una cosa y otro decía otra, pero un espíritu fue y se puso delante del Señor y dijo: Yo lo induciré. Y el Señor le preguntó: ¿Y cómo lo harás?
Y aquel espíritu dijo, saldré y seré un espíritu de mentira en el labio de todos los profetas. Entonces el Señor le dijo, ve y hazlo así, indúcelo, que lograrás hacerlo. Así que el Señor ha puesto un espíritu de mentira en labios de estos profetas tuyos. El Señor ha dictado el mal contra ti. En ese momento Sedequías, hijo de Kenaná, se acercó a Micaías y lo golpeó en la mejilla a la vez que le decía, ¿y por dónde salió de mí el espíritu del Señor para hablarte a ti? Y Micaías le respondió, lo verás cuando llegue el momento, y que será cuando vayas de un cuarto a otro para esconderte. Entonces el rey de Israel dijo, agarren a Micaías y llévenlo a Amón, el gobernador de la ciudad, y ante Joás, el hijo del rey. Díganles que yo, el rey, ordeno que lo metan en la cárcel y que lo tengan a pan y agua para que sufra y se angustie hasta que yo vuelva en paz. Pero Micaías dijo y lo repitió, escúchenme, pueblos todos. Si tú vuelves en paz, entonces el Señor no ha hablado por medio de mí. El rey de Israel y el rey Josafat de Israel se dirigieron a Ramón de Galaad para atacarla. Ramón de Galaad para atacarla. Y el rey de Israel le dijo a Josafat, voy a disfrazarme para entrar en la batalla, pero tú puedes llevar puertas tus vestimentas reales. Y así el rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla. Por su parte, el rey de Siria había dado a los capitanes de los carros que tenía consigo la siguiente orden. No traben combate con nadie chico o grande, sino solo contra el rey de Israel. En cuanto los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron, este es el rey de Israel, y lo rodearon para pelear con él, contra él. Pero Josafat clamó al Señor y el Señor lo ayudó y apartó de él a sus atacantes. Pues cuando los capitanes de los carros vieron que no era el rey de Israel, dejaron de atacarlo. Pero uno de ellos disparó una flecha al azar y logró herir de muerte al rey de Israel, pues le dio entre las junturas de su armadura. Entonces el rey le ordenó al cochero, a vuelta al carro y sácame del campo que estoy mal herido. Pero la batalla arreció ese día, así que el rey de Israel tuvo que mantenerse en pie en el carro frente a los sirios hasta la tarde y murió al ponerse el sol. Josafat de Judá volvió a su casa en Jerusalén en paz, pero le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Hanani, y le dijo al rey Josafat, así que ayudas al impío y amas a los que odian al Señor, pues por esto de la presencia del Señor ha salido su ira contra ti. Sin embargo, se han hallado en ti buenas acciones, pues has quitado del país las imágenes de acera y de corazón te has dispuesto a buscar a Dios. Aunque Josafat reinaba en Jerusalén, solía salir para visitar a su pueblo y guiarlos hacia el Señor y Dios de sus padres. Iba desde Berseba hasta el monte de Efraín y nombraba jueces por todas partes y por todas las ciudades fortificadas de Judá. A los jueces les decía, tengan cuidado con lo que hacen, pues no imparten justicia de parte de ningún hombre, sino de parte del Señor. Si sus sentencias son justas, Él estará con ustedes. Así que tengan cuidado con lo que hacen y que el temor del Señor sea con ustedes. Con el Señor nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni hay lugar para el soborno. Además, Josafat nombró en Jerusalén a algunos de los levitas y sacerdotes y de los padres de familias de Israel para que impartieran justicia y legislaran los casos en nombre del Señor. Estos vivían en Jerusalén. Josafat les dio esta orden. Ustedes deberán proceder con temor del Señor y con verdad y con integridad de corazón. En cualquier caso que les presenten sus hermanos que habitan en las ciudades, por ejemplo, en casos de un asesinato o en cuestiones de la ley y sus preceptos, estatutos y decretos, ustedes deberán amonestarlos
para que no pequen contra el Señor. Así no vendrá sobre ustedes y sobre sus hermanos la ira del Señor. Si lo hacen así, no pecarán. Aquí están el sacerdote Amarías para guiarlos en todo lo relacionado con el Señor, y Zebadías, hijo de Ismael, jefe del reino de Judá, para guiarlos en todo lo relacionado con el reino. Cuentan además con la ayuda de los levitas. Así que mucho ánimo y a trabajar, que el Señor está con quien hace lo bueno. Tiempo después, los moabitas y los amonitas y algunos de los menuitas declararon la guerra a Josafat. No faltó quien le diera aviso a Josafat y le dijera: del otro lado del mar y de Siria viene a atacarte un gran ejército. Ya están en Hasesón Tamar, es decir, en Engadi. Lleno de miedo, Josafat se dispuso a consultar al Señor y ordenó que todos en Judá ayunaran. En todas las ciudades de Judá la gente se reunió para pedir la ayuda del Señor. Y Josafat se puso de pie en el templo del Señor delante del atrio nuevo y ante la asamblea de Judá y de Jerusalén dijo: Señor y Dios de nuestros padres, tú eres Dios en los cielos y dominas sobre todos los reinos de las naciones. En tus manos están la fuerza y el poder. No hay quien pueda oponerse a ti. Tú, Dios nuestro, expulsaste de la presencia de tu pueblo Israel a los habitantes de esta tierra y se la diste para siempre a los descendientes de Abraham, tu amigo. Ellos la han habitado y en ella te han edificado un santuario a tu nombre. Han dicho: si alguna vez nos sobreviene algún mal o se nos castiga con la espada o la peste o el hambre, nos presentaremos ante este templo y ante ti, pues tu nombre se halla en este templo, y clamaremos a ti por causa de nuestras aflicciones. Tú nos oirás y nos salvarás. Mira ahora a los amonitas y a los moabitas. Mira a los del monte de Seir, por cuya tierra no dejaste pasar a Israel cuando venía de Egipto. Tú nos apartaste de ellos para que no los destruyéramos. Y ahora ellos nos pagan tratando de arrojarnos de la tierra que tú nos diste en propiedad. Dios nuestro, ¿acaso no los vas a juzgar? Nosotros no tenemos la fuerza suficiente para enfrentar a ese gran ejército que viene a atacarnos. No sabemos qué hace y por eso volvemos a ti nuestra mirada. Todo Judá estaba de pie delante del Señor con sus mujeres y sus hijos. Allí estaba también Jaasiel, levita de los hijos de Asaf y descendiente en línea directa de Zacarías, Benaías, Jehiel, Matanías. En el curso de la reunión, el Espíritu del Señor vino sobre él y dijo: Escúchenme ustedes, habitantes de Judá y de Jerusalén, y escúchame tú, rey Josafat. El Señor les dice: no tengan miedo ni se amedrenten al ver esta gran multitud, porque esta batalla no la librarán ustedes, sino Dios. Mañana, cuando ellos suban por la cuesta de Cis, ustedes caerán sobre ellos, los encontrarán junto al arroyo y antes del desierto de Jeruel. En este caso, ustedes no tienen por qué pelear, simplemente quédense quietos y contemplen cómo el Señor los va a salvar. Judá y Jerusalén, no tengan miedo ni se desanimen. Salgan mañana y atáquenlos, que el Señor estará con ustedes. Entonces Josafat se inclinó de cara al suelo, lo mismo que todos los de Judá y los habitantes de Jerusalén se postraron delante del Señor y lo adoraron. Luego se levantaron los levitas, coatitas y coreitas, y a gran voz alabaron al Señor y Dios de Israel. Por la mañana se levantaron y fueron al desierto de Tecoa.
Mientras ellos salían, Josafat se puso de pie y dijo: Escúchenme, habitantes de Judá y de Jerusalén. Crean en el Señor su Dios y serán invencibles. Crean en sus profetas y obtendrán la victoria. Después de reunirse con el pueblo para ponerse de acuerdo con ellos, Josafat nombró a algunos para que, ataviados con sus vestimentas sagradas, cantaran alabanzas al Señor mientras el ejército salía con sus armas. Y decían: Demos gloria al Señor, porque su misericordia es eterna. Cuando los cantos de alabanza comenzaron a escucharse, el Señor puso contra los amonitas y moabitas y contra los del monte de Seir las emboscadas que ellos mismos habían tendido contra Judá, y acabaron matándose los unos a los otros. Los amonitas y moabitas atacaron a los del monte de Seir y los mataron hasta acabar con ellos. Y después de eso se volvieron contra sus propios compañeros y los atacaron hasta destruirlos. Cuando los de Judá llegaron a la torre del desierto, dirigieron la mirada hacia el gran ejército y solo vieron cadáveres tendidos en el campo, pues ninguno de ellos había escapado con vida. Entonces Josafat y su ejército se dieron a la tarea de despojarlos, y entre los cadáveres hallaron muchas riquezas y vestidos y alhajas preciosas, y todo eso lo tomaron para sí. Era tanto el botín de guerra que no se lo podían llevar, así que durante 3 días estuvieron recorriéndolo. Al cuarto día se juntaron en el valle de Beraca y allí bendijeron al Señor. Por eso al paraje aquel lo llamaron Valle de Beraca, y hasta el día de hoy lleva ese nombre. Todos los de Judá y los de Jerusalén volvieron a Jerusalén llenos de gozo por la alegría de que el Señor los había librado de sus enemigos. Al frente de ellos marchaba Josafat. Se dirigieron al templo del Señor en Jerusalén entre el sonido del salterio, arpas y trompetas, y cuando todos los reinos de aquella región supieron que el Señor había peleado contra los enemigos de Israel, cayó sobre ellos el pavor de Dios. Así el reinado de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Josafat tenía 35 años cuando comenzó a reinar sobre Judá y reinó en Jerusalén 25 años. Su madre fue Azuba, hija de Silhi. Y Josafat siguió los pasos de Asa, su padre, haciendo lo recto ante los ojos del Señor y sin apartarse de sus caminos. Sin embargo, no fueron quitados los lugares altos, pues el pueblo aún no había enderezado su corazón hacia el Dios de sus padres. Los demás hechos de Josafat, primeros y últimos, están escritos en las palabras de Jehú, hijo de Genaní, del cual se hace mención en el libro de los reyes de Israel. Tiempo después, el rey Josafat de Judá hizo amistad con el rey Ocosías de Israel, que era proclive a la impiedad, y se asoció con él para construir barcos en Sion Geber, capaces de navegar hasta Tarsis. Pero el profeta Eliezer, hijo de Dodías de Maresa, profetizó contra Josafat y le dijo: por haberte hecho amigo de Ocosías, el Señor destruirá tus obras. Y las naves naufragaron y no pudieron llegar a Tarsis. Finalmente, Josafat descansó entre sus antepasados y lo sepultaron en la ciudad de David. En su lugar reinó su hijo Joram, cuyos hermanos e hijos de Josafat fueron Azarías, Jehiel, Zacarías, Azarías, Micael y Cefatías. Todos ellos eran hijos del rey Josafat de Judá.
y recibieron de su padre muchos regalos de oro y plata, objetos preciosos y ciudades fortificadas en Judá. Aunque el reino se lo cedió a Jorán, porque este era el primogénito. Tan pronto como Jorán ascendió al trono de su padre y se afirmó en el poder, mató a filo de espadas a todos sus hermanos y también a algunos de los jefes de Israel. Comenzó a reinar cuando tenía 32 años y reinó en Jerusalén 8 años, pero siguió los pasos de los reyes de Israel, a la manera de la casa de Ahab, pues tuvo por mujer a la hija de Ahab y cometió mucha maldad a los ojos del Señor. Pero el Señor no quiso destruir la casa de David por causa del pacto que había hecho con David y porque le había prometido mantener siempre encendida su lámpara y la de sus hijos. Durante el reinado de Jorán, los edomitas se rebelaron contra el dominio de Judá y pusieron en el trono su propio rey. Entonces Jorán marchó con sus jefes y con todos sus carros de guerra, y una noche atacó y derrotó a los edomitas que lo habían sitiado, y también a todos los comandantes de sus carros. A pesar de esto, Edom se liberó del dominio de Judá hasta el día de hoy. Por, por ese mismo tiempo, Libna se liberó del dominio de Jorán, porque éste se apartó del Señor, el Dios de sus padres. Además de esto, Jorán construyó lugares altos en los montes de Judá, con lo que hizo que los habitantes de Jerusalén se prostituyeran, lo mismo que los de Judá. Pero le llegó una carta al profeta Elías, la cual decía: Así ha dicho el Señor, el Dios de David, tu padre, puesto que no has seguido el ejemplo de Josafat, tu padre, ni el del rey Asa de Judá, sino que has imitado el mal ejemplo de los reyes de Israel y has hecho que Judá y los habitantes de Jerusalén se prostituyan como se prostituyó la casa de Ahab, y además has dado muerte a tus hermanos, a la familia de tu padre, los cuales eran mejores que tú. Ahora el Señor te enviará una plaga mortal, y con ella herirá de muerte a tu pueblo, y a tus hijos, y a tus mujeres, y a todo lo que tienes. A ti te castigará con muchas enfermedades. Tan persistente será tu mal que hasta los intestinos se te saldrán. Y así el Señor suscitó contra Jorán la ira de los filisteos y de los árabes que estaban junto a los etíopes. Y todos ellos atacaron a Judá e invadieron su territorio, capturaron a sus hijos y a sus mujeres, y se apoderaron de todos los bienes que hallaron en el palacio real. Lo único que le quedó a Jorán fue Joacás, su hijo menor. Después de todo esto, el Señor le mandó una enfermedad incurable en los intestinos. Transcurrió mucho tiempo y al cabo de 2 años, la enfermedad hizo que los intestinos se le salieran, por lo que murió de una enfermedad muy penosa. No se prendió ninguna hoguera en su honor, como se había hecho con sus padres. Jorán tenía 32 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 8 años. Cuando murió nadie lo echó de menos. Fue sepultado en la ciudad de David, pero no en los sepulcros reservados para los reyes. Reinado de Ocosías de Judá. Para suceder al rey Jorán de Judá, los habitantes de Jerusalén proclamaron rey a Ocosías, su hijo menor. Ocosías llegó al trono porque una banda de árabes llegó al campamento y mató a todos los hijos mayores de Joram. Ocosías comenzó a reinar cuando tenía 22 años y reinó un año en Jerusalén. Su madre se llamaba Atalía y era hija de Omri. Pero también Ocosías siguió el mal ejemplo de la casa de Ahab, pues su madre lo aconsejaba a que hiciera lo malo. Para su perdición, Ocosías hizo lo malo a los ojos del Señor, a la manera de la casa de Ahab, pues después de la muerte de su padre, ellos fueron sus consejeros. Ocosías se dejó llevar por los consejos de ellos, y en alianza con el rey Joram de Israel, hijo de Ahab, declaró la guerra al rey Hazael de Siria. Pero en Ramot de Galaad los sirios hirieron de muerte a Joram. Este volvió entonces a Jezreel para curarse de las heridas que le habían hecho en Ramot durante el combate contra el rey Hazael de Siria.
Y como Jorán, hijo de Ahab, se hallaba enfermo en Jezreel, el rey Ocosías de Judá, hijo de Jorán, fue a visitar. Todo esto venía de Dios, para que Ocosías fuera destruido al llegar a donde estaba Jorán. Porque en cuanto Ocosías llegó, se unió a Jorán para atacar a Jehú, hijo de Minsi, al cual el Señor había escogido para exterminar a la familia de Ahab. Al dictar Jehú sentencia contra la casa de Ahab, contra los jefes de Judá y a los sobrinos de Ocosías, que estaban al servicio de éste, y los mató. Luego buscó a Ocosías, el cual se había escondido en Samaria. Cuando lo hallaron, lo llevaron ante Jehú y lo mataron. Pero le dieron sepultura porque dijeron, era hijo de Josafat, quien de todo corazón buscó al Señor. Y la casa de Ocosías no tenía el poder suficiente para retener el reino. Al ver a Atalía, la madre de Ocosías, que su hijo había sido muerto, se dispuso a exterminar a toda la descendencia real de la casa de Judá. Pero al ver Josabet, la hija del rey, que mataban a los demás hijos del rey, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo escondió. Y a él y a su nodriza los resguardó en uno de los aposentos. Fue así como Josabet, hija del rey Jorán, y mujer del sacerdote Joiada, pues ella era hermana de Ocosías, escondió a Joás de Atalía y no lo mataron. Y Joás estuvo 6 años en el templo de Dios, escondido con ellos. Mientras tanto, Atalía reinaba en el país. En el 7º año, Joiada se animó y salió con los jefes de centenas, Azarías, hijo de Jeroam, Ismael, hijo de Johanán, Azarías, hijo de Obed, Maaseías, hijo de Adaías, y Elisafat, hijo de Sicri. Estos recorrieron el país de Judá y reunieron a los levitas de todas las ciudades de Judá, lo mismo que a los jefes de familia de Israel, y se concentraron en Jerusalén. Allí en el templo de Dios toda la multitud hizo un pacto con el rey, y Joiada les dijo, aquí tienen al hijo del rey, y él reinará como el Señor lo ha prometido respecto a los hijos de David. Ahora hagan esto, una tercera parte de ustedes, los que pueden entrar en el día de reposo, fungirán como porteros con los sacerdotes y los levitas. Otra tercera parte estará en el palacio del rey, y la tercera parte restante estará en la puerta del cimiento. Todo el pueblo estará en los patios del templo del Señor. Nadie podrá entrar en el templo del Señor, solo podrán entrar los sacerdotes y los levitas que ministran, porque están consagrados. Todo el pueblo hará guardia delante del Señor. Los levitas rodearán al rey por todos lados, y cada uno de ellos tendrá sus armas en la mano. Cualquiera que entre en el templo morirá. Ustedes deben acompañar al rey cuando entre y cuando salga. Los levitas y todo Judá siguieron al pie de la letra las órdenes del sacerdote Joiada. Cada jefe tomó a los suyos, tanto a los que entraban en el día de reposo como a los que salían, porque el sacerdote Joiada no dio a nadie permiso de ausentarse. Además, el sacerdote Joiada entregó a los jefes de centena las lanzas, los paveses y los escudos que habían sido del rey David y que estaban en el templo de Dios, y puso en orden a todo el pueblo. Cada uno de ellos tenía su espada en la mano, desde el rincón derecho del templo hasta el izquierdo, hacia el altar y el templo y por todas partes alrededor del rey. Entonces sacaron al hijo del rey, le pusieron la corona y el testimonio y lo proclamaron rey. Joiada y sus hijos lo ungieron, mientras gritaban, ¡Viva el rey! Cuando Atalía oyó el estruendo de la gente que corría y de los que aclamaban al rey, fue al templo del Señor para encontrarse con la gente. Y al ver a Atalía al rey a la entrada junto a su columna y junto al rey a los príncipes y los trompeteros y que toda la gente se mostraba muy alegre y tocaba bocinas, y que los cantores dirigían la alabanza
con instrumentos de música, rasgó sus vestidos y gritó: ¡Traición! ¡Traición! Pero el sacerdote Joiada ordenó que salieran los jefes de centenas del ejército y les dijo: sáquenla de aquí, y a quien la siga, mátenlo a filo de espada. Y es que el sacerdote había ordenado que no la mataran dentro del templo del Señor. Ellos le echaron mano y tan pronto como ella cruzó el umbral de la puerta de las caballerizas del rey, la mataron. Entonces Joiada hizo un pacto con todo el pueblo y con el rey de que ellos serían el pueblo del Señor. Después de esto, todo el pueblo entró en el templo de Baal y lo derribaron. Derribaron también sus altares, hicieron pedazos sus imágenes, y delante de los altares mataron a Matán, sacerdote de Baal. Luego Joiada ordenó los oficios en el templo del Señor bajo el control de los sacerdotes levitas, según David los había distribuido en el templo del Señor para ofrecer al Señor los holocaustos con gozo y con cánticos, como está escrito en la ley de Moisés y conforme a las disposiciones de David. Puso también porteros a la entrada del templo del Señor para que de ninguna manera entrara nadie que estuviera impuro. Después llamó a los jefes de centenas y a los principales y a los que gobernaban el pueblo y a todo el pueblo de la tierra para llevar al rey del templo del Señor. Cuando llegaron a la mitad de la puerta principal del palacio del rey, sentaron al rey sobre el trono del reino. Y después de que mataron a Atalía a filo de espada, todo el pueblo del país vivió feliz y la ciudad tuvo tranquilidad. Joás tenía 7 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 40 años. Su madre se llamaba Sibía y era de Berseba. Mientras el sacerdote Joiada vivía, Joás hizo lo recto a los ojos del Señor. Y Joiada tuvo 2 mujeres y engendró hijos e hijas. Pasado algún tiempo, Joás decidió restaurar el templo del Señor. Así que reunió a los sacerdotes y los levitas y les dijo: vayan por las ciudades de Judá y recojan dinero de todos los israelitas para que cada año sea reparado el templo de su Dios. Trabajen en esto con mucha diligencia. Pero como los levitas no lo hicieron así, el rey llamó al sumo sacerdote Joiada y le dijo: ¿por qué no has puesto empeño en que los levitas recojan de Judá y de Jerusalén la ofrenda que Moisés, el siervo del Señor, impuso a la congregación israelita para el tabernáculo del testimonio? Y es que la impía Atalía y sus hijos habían destruido el templo de Dios y además habían dilapidado en los ídolos todos los objetos consagrados del templo del Señor. Por eso el rey mandó hacer un cofre y que lo pusieran a la entrada del templo del Señor. Además mandó pregonar por todo Judá y Jerusalén que se presentaran al Señor la ofrenda, que se presentara al Señor la ofrenda que Moisés, el siervo de Dios, había impuesto a Israel en el desierto. Con mucha alegría, todos los jefes y todo el pueblo llegaron con sus ofrendas y las echaron en el cofre hasta llenarlo. Cuando llegaba el momento de que los levitas llevaran el cofre al secretario del rey, si veían que había mucho dinero, el escriba del rey y alguien nombrado por el sumo sacerdote venían por el arca y luego de vaciarla la devolvían a su lugar. Esto lo hacían diariamente y recogían mucho dinero. Entonces el rey y Joiada se lo daban a los que trabajaban en las reparaciones del templo del Señor. En la reconstrucción del templo del Señor se empleaban canteros, carpinteros y artífices en hierro y bronce. Estos artesanos realizaban la obra y con sus propias manos el templo de Dios fue restaurado
y devuelto a su antigua condición. Cuando terminaron, devolvieron al rey y a Joyadá el resto del dinero, y con él se hicieron utensilios para el servicio del templo del Señor, tales como morteros, cucharas y vasos de oro y de plata. Mientras Joyadá vivía, continuamente se sacrificaban holocaustos en el templo del Señor. Pero Joyadá envejeció y murió siendo ya un anciano de 130 años. Fue sepultado junto con los reyes en la ciudad de David, pues se tomó en cuenta el bien que había hecho por Israel y para Dios y su templo. A la muerte de Joyadá, los jefes de Judá se presentaron ante el rey y le juraron obediencia, y el rey los atendió. Pero descuidaron el templo del Señor, el Dios de sus padres, y rindieron culto a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas, así que por este pecado la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén. El Señor les envió profetas para que se volvieran a él, y los profetas los amonestaron, pero ellos no les hicieron caso. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joyadá, y éste, de pie en un lugar donde todo el pueblo pudiera verlo, les dijo: Así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantan ustedes los mandamientos del Señor? Eso les va a costar caro. Por haberse apartado del Señor, Él también se apartará de ustedes. Pero ellos conspiraron contra él y por órdenes del rey lo apedrearon en el patio del templo del Señor y lo mataron. Fue así como el rey Joás se olvidó de la bondad con que Joyadá, el padre de Zacarías, lo había tratado, y hasta mató a su hijo. Antes de morir, Zacarías sentenció: El Señor es testigo, y habrá de pedirles cuentas. Un año después, el ejército de Siria atacó a Judá y a Jerusalén y acabó con todos los jefes del pueblo, y todo el botín de guerra lo envió al rey de Damasco. En realidad, el ejército de Siria había venido con muy poca gente, pero el Señor puso en sus manos al poderoso ejército de Joás, porque éste se apartó del Señor, el Dios de sus padres. Esta fue la sentencia del Señor contra Joás. Cuando los sirios se fueron, dejaron a Joás agobiado por sus dolencias. Además, sus siervos conspiraron contra él por causa de la muerte de los hijos del sacerdote Joyadá, y lo mataron en su propia cama. Y Joás fue sepultado en la ciudad de David, aunque no en los sepulcros de los reyes. Los que conspiraron contra él fueron Zabad, hijo de Simeat, el amonita, y Josabad, hijo de Simerit, el moabita. En cuanto a los hijos de Joás y el incremento de tributos que éste estableció, y la restauración del templo del Señor, todo está escrito en la historia del libro de los reyes. En lugar de Joás subió al trono su hijo Amasías. Amasías tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre se llamaba Joadán y era de Jerusalén. Y Amasías hizo lo recto a los ojos del Señor, aunque no de todo corazón, pues tan pronto como fue confirmado en el trono, mató a los siervos que habían matado a su padre el rey. Sin embargo, y de acuerdo con lo que está escrito en la ley, en el libro de Moisés, no mató a los hijos de ellos, pues allí el Señor ha ordenado: no morirán los padres por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su propio pecado. Amasías reunió a los de Judá y puso jefes de millares y de centenas sobre todo Judá y Benjamín, según el orden de sus familias. Además, levantó un censo de todos los hombres mayores de 20 años y se encontró que había 300,000 capaces de ir a la guerra y de empuñar lanza y escudo. Además, contrató a 100,000 israelitas aguerridos, a los que pagaba un sueldo de 3,300 kilos de plata. Pero vino
un hombre de parte de Dios y le dijo: Su Majestad, no conviene que el ejército de Israel lo acompañe, porque el Señor no está con los israelitas ni con ninguno de los efraínitas. Y Su Majestad decidió hacerlo así e insiste en entrar en combate. Si Su Majestad decide hacerlo así e insiste en entrar en combate, Dios lo hará caer derrotado delante de sus enemigos, porque Dios tiene el poder de ayudar y de derrotar. Pero Amasías le dijo al hombre de Dios: ¿Y qué va a pasar con los 3.300 kilos de plata que le he pagado al ejército israelita? Y el hombre de Dios respondió: El Señor pues el Señor puede dar a su majestad mucho más que eso. Entonces Amasías apartó a su ejército del ejército efraínita que había venido en su ayuda. Les ordenó que se fueran a sus casas. Ellos se enojaron grandemente contra Judá y encolerizados volvieron a sus casas. Pero Amasías salió con su ejército y se dirigió al valle de la Sal, y allí mató a 10.000 de los hijos de Seir. Los hijos de Judá, por su parte, tomaron vivos a otros 10.000, a los que llevaron a la cumbre de un peñasco, y desde allí los despeñaron, y todos ellos murieron hechos pedazos. Mientras tanto, los del ejército que Amasías había despedido y que ya no fueron con él a la guerra, invadieron las ciudades de Judá desde Samaria hasta Bet-Jorón y mataron a 3.000 de ellos y los despojaron por completo. Al volver Amasías de haber derrotado a los edomitas, trajo consigo los dioses de los hijos de Seir. Los reconoció como dioses y los adoró y les quemó incienso. Entonces el Señor se encendió en ira contra Amasías y envió un profeta a que le dijera: ¿Por qué has ido tras los dioses de otra nación que no libraron de tus manos a su pueblo? Mientras el profeta le decía esto, Amasías le respondió: ¿Acaso te han nombrado consejero del rey? Déjate de tonterías. ¿O acaso quieres que te maten? Cuando Amasías terminó de hablar, el profeta le dijo: Yo solo sé que, por haber actuado así y no haber hecho caso de mis consejos, Dios ha decidido destruirte. El rey Amasías de Judá se reunió con sus consejeros y mandó a decir a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel: Ven acá y nos veremos las caras. El rey Joás de Israel le envió al rey Amasías de Judá la siguiente respuesta: Había en el Líbano un cardo que mandó a decir al cedro del Líbano: Deja que tu hija se case con mi hijo. Pero los animales salvajes del Líbano pasaron y pisotearon el cardo. ¿Acaso crees que el haber derrotado a Edom basta para que el corazón se te hinche de orgullo? Es mejor que te quedes en tu casa. ¿Para qué provocas una desgracia en la que tú y Judá salgan derrotados? Pero Amasías no le hizo caso, y es que era la voluntad de Dios entregarlos en manos de sus enemigos por haberse ido tras los dioses de Edom. Por eso el rey Joás de Israel y el rey Amasías de Judá se enfrentaron cara a cara en la batalla de Bet-Semes en Judá. Allí Judá fue derrotado por Israel y cada uno salió huyendo a su casa. Allí en Bet-Semes, el rey Joás de Israel tomó preso al rey Amasías de Judá, hijo de Joás, hijo de Joacás, y lo llevó a Jerusalén y derribó la muralla de Jerusalén desde la puerta de Efraín hasta la puerta del ángulo,
en un tramo de 180 metros. Se llevó además todo el oro y la plata y todos los utensilios que se hallaron en el templo de Dios y en casa de Obed-edom, así como los tesoros del palacio del rey. Hizo prisioneros a los hijos de los nobles y después de eso volvió a Samaria. Después de la muerte del rey Joás, hijo de Joacás de Israel, el rey Amasías, hijo de Joás de Judá, vivió 15 años. Los demás hechos de Amasías, primeros y últimos, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. A partir de que Amasías se apartó del Señor, se empezó a conspirar contra él en Jerusalén, y aunque él huyó a Laquis, lo fueron persiguiendo hasta Laquis y allí lo mataron. Luego lo llevaron a caballo hasta la ciudad capital de Judá y allí lo sepultaron con sus antepasados. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías y lo proclamó rey en lugar de Amasías, su padre. Usías tenía entonces 16 años de edad. Después de que el rey Amasías descansó para siempre entre sus antepasados, Usías reconstruyó Elat y la restituyó a Judá. Tenía Usías 16 años cuando comenzó a reinar, y reinó 52 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Jecolías y era de Jerusalén. Y Usías hizo lo recto a los ojos del Señor, tal y como lo había hecho Amasías, su padre. Mientras vivió Zacarías, que era un hombre entendido en visiones de Dios, Usías no dejó de buscar a Dios, y mientras lo buscó, el Señor le dio prosperidad. Usías salió a combatir contra los filisteos y derribó la muralla de Gat, la muralla de Jabnia y la muralla de Asdod. Además, reconstruyó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Dios le dio su apoyo contra los filisteos, contra los árabes que habitaban en Urbal y contra los meunitas. Y los amonitas le pagaban tributo a Usías. Su fama se extendió hasta la frontera de Egipto, pues se hizo muy poderoso. Edificó torres en Jerusalén junto a la puerta del ángulo, junto a la puerta del valle y junto a las esquinas y las fortificó. Edificó también torres en el desierto, y como tenía muchos ganados en la llanura y en los valles, y viñas y campos de cultivo en los montes y en los llanos fértiles, abrió cisternas, pues era dado a la agricultura. Usías tuvo también un ejército aguerrido, y su gente salía a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista que habían preparado el escriba Yegiel, el gobernador Maaseías y uno de los funcionarios del rey, llamado Hananías. El número total de los jefes de familia valientes y esforzados era de 2.600. Al mando de estos estaba el ejército, compuesto de 307.500 guerreros fuertes y valientes, que apoyaban al rey contra sus enemigos. Además, Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y hondas para tirar piedras. Construyó en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros que arrojaban flechas y piedras enormes, y las instaló en las torres y en los baluartes. Y su fama se extendió muy lejos, porque fue ayudado en gran manera, hasta llegar a ser muy poderoso. Pero cuando se hizo fuerte, su corazón se enalteció, y eso fue su ruina, porque se rebeló contra el Señor, su Dios, y hasta entró en el templo del Señor para quemar incienso en el altar del incienso. Pero el sacerdote Azarías entró tras él, acompañado de 80 valientes sacerdotes del Señor, y se opusieron al rey Usías. Le dijeron: Usías, el quemar incienso al Señor no te corresponde a ti, sino solo a los sacerdotes descendientes de Aarón, que han sido consagrados para quemarlo. Sal ahora del santuario, porque has pecado, y delante del Señor Dios eso no te es nada honroso. Usías, que tenía en la mano un incensario, se llenó de ira. Fue tanta su ira contra los sacerdotes
que allí en el templo del Señor, delante de los sacerdotes y junto al altar del incienso, le brotó lepra en la frente. Al ver el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes que Usías tenía lepra en la frente, rápidamente hicieron que abandonara el lugar, y como el Señor lo había herido, hasta él mismo se dio prisa en salir. Y así, el rey Usías fue excluido del templo del Señor y se quedó leproso hasta el día de su muerte. Vivió como leproso en una casa apartada, y su hijo Jotán quedó a cargo del palacio real y del gobierno del pueblo. Los demás hechos de Usías, primeros y últimos, los escribió el profeta Isaías, hijo de Amós. Finalmente Usías descansó entre sus antepasados, y lo sepultaron en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron: es un leproso, y en su lugar reinó Jotán, su hijo. Jotán tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 16 años. Su madre se llamaba Jerusa y era hija de Sadoc. Y Jotán hizo lo recto a los ojos del Señor, tal y como lo había hecho Usías su padre, solo que no irrumpió en el santuario del Señor. Pero el pueblo seguía corrompiéndose. Jotán edificó la puerta principal del templo del Señor y realizó muchas obras sobre la muralla de la fortaleza. Además levantó ciudades en las montañas de Judá y en los bosques construyó fortalezas y torres. También estuvo en guerra contra el rey de los amonitas y los venció. Y ese año los amonitas le dieron 3.300 kilos de plata, 2.200.000 litros de trigo y 2.200.000 litros de cebada. Esto mismo entregaron durante el segundo año y el tercero. Fue así como Jotán se hizo fuerte, pues preparó sus caminos delante del Señor su Dios. Los demás hechos de Jotán y todas sus guerras y sus caminos se hallan escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 16 años. Finalmente Jotán descansó entre sus antepasados y lo sepultaron en la ciudad de David. En su lugar reinó Ahaz, su hijo. Tenía 20 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 16 años, pero a diferencia de su antepasado David, no hizo lo recto a los ojos del Señor, sino que siguió el mal ejemplo de los reyes de Israel y además hizo imágenes fundidas en honor de los Baales. Quemó incienso en el valle de Ben Hinón y hasta ofreció a sus hijos en holocausto, siguiendo las repugnantes prácticas de las naciones que el Señor había arrojado de la presencia de los israelitas. Asimismo, ofreció sacrificios y quemó incienso en los lugares altos, en las colinas y debajo de todo árbol frondoso. Por eso el Señor su Dios lo dejó caer en manos del rey de Siria. Y los sirios lo derrotaron y lo llevaron a Damasco junto con un gran número de prisioneros. Ahaz también cayó en manos del rey de Israel, el cual lo derrotó y le causó gran mortandad. Por haberse apartado del Señor, el Dios de sus padres, en un solo día, Pekaj, hijo de Remalías, mató en Judá a 120,000 valientes. De igual manera, Sicri, que era un efraimita muy aguerrido, dio muerte a Maseías, que era hijo del rey, a Azricán, que era su mayordomo, y a Elcana, segundo en poder después del rey. Los israelitas también tomaron cautivos a 200,000 de sus parientes, además de mujeres, niños y niñas, y de arrebatarles un gran botín de guerra que se llevaron a Samaria. Había en Samaria un profeta del Señor, se llamaba Obed, y cuando el ejército iba entrando en Samaria, Obed salió y se enfrentó a ellos y les dijo: tomen en cuenta que el Señor, el Dios de sus padres, ha entregado en manos de ustedes a Judá, porque está enojado contra ellos. Pero ustedes los han matado con una ira que ha llegado hasta el cielo.
Ahora ustedes han decidido esclavizar a los de Judá y Jerusalén. Pero, ¿acaso ustedes no han pecado contra el Señor su Dios? Así que escúchenme, dejen libres a sus parientes que han hecho cautivos, porque el Señor está enojado contra ustedes. Entonces Azarías, hijo de Johanán, Berequías, hijo de Mesilemot, Ezequías, hijo de Salún, y Amasa, hijo de Hadlai, que eran algunos de los efraimitas más importantes, salieron al encuentro de los que venían de la guerra, y les dijeron: No traigan aquí a los cautivos, porque pesa sobre nosotros el pecado cometido contra el Señor. Ya es muy grande nuestro delito y grande también la ardiente ira de Dios contra Israel, y ustedes quieren añadir más a nuestros pecados y nuestras culpas. Entonces el ejército dejó libres a los cautivos y depositó el botín ante los príncipes y toda la multitud. Los hombres ya mencionados se dedicaron a atender a los cautivos y con los despojos vistieron a los que estaban desnudos y los calzaron y les dieron de comer y de beber. Los limpiaron con aceite. A los más débiles los montaron en asnos y los llevaron hasta Jericó, la ciudad de las palmeras, para acercarlos a sus parientes, y ellos regresaron a Samaria. En aquel tiempo el rey Ahaz pidió la ayuda de los reyes de Asiria, pues también los edomitas habían venido y atacado a los de Judá y se habían llevado muchos cautivos. También los filisteos se habían extendido por las ciudades de la llanura y del sur de Judá y habían capturado Bet-Semes, Ayalón, Gederot, Soco y sus aldeas, Timna y sus aldeas, y Gimso y sus aldeas, y se habían quedado a vivir en ellas. Y es que por culpa del rey Ahaz de Israel, el Señor había humillado a Judá, pues la conducta de Ahaz en Judá había sido desenfrenada, y Ahaz había pecado gravemente contra el Señor. También el rey Tiglat-Pileser de Asiria atacó a Ahaz y lo mantuvo sitiado, sin brindarle ningún apoyo. Y aunque Ahaz saqueó el templo del Señor y el palacio real y las mansiones de los príncipes, y todo se lo dio al rey de Asiria, éste no lo ayudó. Para colmo, mientras más lo presionó el rey de Asiria, mayor fue el pecado del rey Ahaz contra el Señor. Pues Ahaz ofreció sacrificios a los dioses de Damasco que lo habían derrotado y dijo: Ya que los dioses de Siria ayudan a sus reyes, yo también voy a ofrecerles sacrificios para que me ayuden. Pero esos dioses fueron la ruina de Ahaz y la de todo Israel. Además de todo esto, Ahaz recogió los utensilios del templo de Dios y los hizo pedazos. Luego cerró las puertas del templo del Señor y se hizo altares por todos los rincones de Jerusalén. También levantó lugares altos en todas las ciudades de Judá para quemar incienso a dioses extraños, con lo que provocó la ira del Señor, el Dios de sus padres. Los demás hechos de Ahaz y todos sus actos, primeros y últimos, se hallan escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Finalmente Ahaz descansó entre sus antepasados y fue sepultado en la ciudad de Jerusalén, aunque no lo pusieron en los sepulcros de los reyes de Israel. En su lugar reinó Ezequías, su hijo. Ezequías tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre se llamaba Abías y era hija de Zacarías. Y Ezequías hizo lo recto a los ojos del Señor, tal y como lo había hecho David su padre. En el mes primero del primer año de su reinado, Ezequías abrió las puertas del templo del Señor y las reparó. Convocó a los sacerdotes y levitas, los reunió en la plaza oriental y les dijo: Escúchenme, levitas, santifíquense ahora y santifiquen el templo del Señor, el Dios de sus padres. Saquen del santuario toda impureza, porque nuestros padres se han rebelado. Han hecho lo malo a los ojos del Señor nuestro Dios, pues lo han abandonado.
se han apartado del tabernáculo del Señor y le han dado la espalda. Hasta llegaron a cerrar las puertas del atrio y apagaron las lámparas. No quemaron incienso en el santuario, ni ofrecieron holocaustos al Dios de Israel. Por eso la ira del Señor ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a la confusión, a ser objeto de maldición y de burla, como ahora pueden ver. Miren a nuestros padres muertos a filo de espada. Por eso nuestros hijos y nuestras hijas y hasta nuestras mujeres han ido al cautiverio. Pero yo he decidido hacer un pacto con el Señor, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. No se engañen, hijos míos, que el Señor los ha escogido para que estén en su presencia y le sirvan, y sean sus ministros y le quemen incienso. De los hijos de Coat se dispusieron a servir los levitas Mahat, hijo de Amasai, y Joel, hijo de Azarías. De los hijos de Merari, Cis, hijo de Abdi, y Azarías, hijo de Yalelel. De los hijos de Gersón, Joach, hijo de Sima, y Eden, hijo de Joach. De los hijos de Elisafán, Simeri y Yegiel. De los hijos de Asaf, Zacarías y Matanías. De los hijos de Emán, Jehiel y Simei. De los hijos de Jedutún, Semaías y Uziel. Estos reunieron a sus parientes, se santificaron y entraron para limpiar el templo del Señor conforme a las órdenes del rey y las palabras del Señor. Los sacerdotes que entraron a limpiar el templo del Señor sacaron todas las impurezas que hallaron allí dentro y las arrojaron al atrio del templo del Señor. De allí los levitas las arrojaron al torrente de Cedrón. Comenzaron a santificarse el día primero del mes primero. A los 8 días del mismo mes fueron al pórtico del Señor y 8 días después habían santificado el templo del Señor. El día 16 del mes primero habían terminado. Entonces se presentaron ante el rey Ezequías y le dijeron: ya hemos limpiado todo el templo del Señor, el altar del holocausto y todos sus utensilios, y también la mesa de la proposición con todos sus utensilios. Hemos preparado y santificado igualmente todos los utensilios que, en su infidelidad, había desechado el rey Ahaz durante su reinado, y aquí están ya ante el altar del Señor. Entonces el rey Ezequías se levantó por la mañana y reunió a los principales de la ciudad y subió al templo del Señor. Allí Ezequías ordenó a los sacerdotes descendientes de Aarón que ofrecieran sobre el altar del Señor 7 novillos, 7 carneros, 7 corderos y 7 machos cabríos para la expiación del reino, del santuario y de Judá. Los novillos fueron sacrificados y los sacerdotes recogieron la sangre y la esparcieron sobre el altar. Luego mataron los carneros y esparcieron la sangre sobre el altar, y lo mismo hicieron con los corderos. Después acercaron al rey y a la multitud los machos cabríos para la expiación y pusieron sobre ellos sus manos. Los sacerdotes los mataron y con la sangre de ellos hicieron la ofrenda de expiación sobre el altar para reconciliar a todo Israel. Pues por todo Israel mandó el rey que se hicieran el holocausto y la expiación. Ezequías también puso en el templo del Señor levitas con címbalos, salterios y arpas, en obediencia al mandamiento de David, de Gad, vidente del rey, y del profeta Natán, porque ese mandamiento procedía del Señor por medio de sus profetas. Los levitas tenían los instrumentos de David y los sacerdotes las trompetas. Entonces Ezequías ordenó ofrecer el holocausto en el altar, y cuando dio comienzo el holocausto, dio también comienzo el cántico del Señor
con las trompetas y los instrumentos del rey David de Israel. Toda la multitud adoraba, los cantores cantaban y los trompeteros hacían sonar las trompetas. Todo esto duró hasta que el holocausto se consumió. Y cuando terminaron de ofrecer el holocausto, el rey se inclinó y adoró, y lo mismo hicieron todos los que estaban con él. Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabaran al Señor con las palabras de David y del vidente Asaf, y ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron. Entonces Ezequías dijo: ahora ustedes se han consagrado al Señor. Acérquense pues y presenten sacrificios y alabanzas en el templo del Señor. La multitud presentó sacrificios y alabanzas, y todos los de corazón generoso ofrecieron holocaustos. El número total de los holocaustos que ofreció la congregación fue de 70 bueyes, 100 carneros y 200 corderos, todo para el holocausto del Señor. Las ofrendas fueron 600 bueyes y 3,000 ovejas, pero los sacerdotes eran pocos y no alcanzaban a desollar los holocaustos, así que sus parientes levitas los ayudaron hasta terminar la obra y hasta que los demás sacerdotes se santificaron. Y es que el corazón de los levitas fue más recto para santificarse que el de los sacerdotes. Y así hubo abundancia de holocaustos con la grasa de las ofrendas de paz y las libaciones para cada holocausto. Y el servicio del templo del Señor quedó restablecido. Y Ezequías se regocijó con todo el pueblo de que Dios hubiera preparado al pueblo, porque todo fue hecho con rapidez. Gracias, Señor Jesús, por este tiempo de lectura y por este nuevo día que nos das. Enséñanos a guardar tu palabra y a andar en tu temor, Señor, a servirte de corazón. Cada día, guarda a mis hermanos en este día, Señor. Nos ponemos delante de ti. Amén.